El Salmo, ¿verdad?, refleja ese sentimiento de soledad en el alma, cuando un creyente se siente desechado por Dios. Pero ese mismo Salmo llama a meditar en las obras de Dios. Versículo 11, me acordaré de las obras de Yah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Todos estos textos sirven entonces para ilustrar la gama de experiencias que tienen los verdaderos creyentes cuando no están participando de esta seguridad infalible. Con eso hemos visto entonces el primer punto, la distinción que hay entre la fe y la seguridad. Veamos ahora el segundo punto en la confesión, que nos habla de cómo alcanzar esa seguridad. ¿Cuál es la forma en que la alcanzamos? La confesión dice, sin embargo, al ser capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas libre y gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria, con el uso correcto de los medios, por lo cual es deber de cada uno ser tanto más diligente para hacer firme su llamado y elección. La confesión nos dice como preámbulo que esto es gracias al Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que posibilita que podamos entender qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que ha hecho con nosotros. El Espíritu nos capacita para conocer las cosas que Dios nos ha dado libre y gratuitamente. Vean por favor, hermanos, lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 13. Primera de Juan 4, 13. Juan dice, en esto conocemos que permanecemos en Él. Él está hablando de Dios y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo podemos saber que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él? En que Dios nos ha dado su Espíritu. ¿Y qué hace su Espíritu? Ya lo veíamos en el párrafo anterior. Nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Nos enseña, hermanos, cuando estamos leyendo la palabra, que eso que estamos leyendo es nuestro y lo estamos viviendo en nuestra propia vida. El Espíritu es el que posibilita esta realidad. Pero ¿cuáles son los medios para alcanzarla? La confesión dice, no por una revelación extraordinaria. ¿Por qué es importante eso? Porque hay alguien que podría decir, como decían los católicos romanos, bueno, sí se puede alcanzar la seguridad, pero tiene que ser por una revelación extraordinaria, una voz del cielo, algún sueño, alguna clase de visión que Dios nos dé para decirnos, tú eres uno de mis hijos. Eso decían los católicos romanos. Si ustedes ven el Concilio de Trento, eso es lo que dice. Habla de la posibilidad de una seguridad, pero por una revelación extraordinaria. ¿Qué dice la confesión? No viene de esa manera. ¿Cómo viene entonces? Con el uso correcto de los medios. Y se nos cita allí Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12. Un texto que ya hemos visto varias veces. Me estoy refiriendo al versículo 11 sobre todo. Hebreos 6, 11 y 12 nos dice de esta manera. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué se requiere entonces, verdad? Para alcanzar esa plena certeza de la esperanza, se requiere solicitud, se requiere perseverancia,
Se requiere que seamos imitadores de aquellos creyentes, como los que aparecen en el capítulo 11. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, etc. Personas que confiaron no solo una vez, sino constantemente, una y otra vez, en las promesas que Dios les había dado. Esto nos dice a su vez cómo hay que usar los medios. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los medios que Dios nos ha dado? Oír la palabra predicada, participar del bautismo y la cena del Señor, ordenanzas que confirman nuestra fe, y orar. Podemos resumirlos en esas tres. Podríamos agregar más, ¿verdad? Pero tienen que ver con esas tres. Oír la palabra predicada, participar de las ordenanzas, las dos ordenanzas que Dios nos ha dado, y orar. ¿Cómo se alcanza la seguridad? Haciendo un uso correcto de esos medios, usándolos constantemente, usándolos perseverantemente, usándolos con solicitud. Entonces, si bien no es sencillo alcanzar la seguridad, el método que Dios nos ha dado para alcanzarla sí es sencillo. Es sencillo. No es ciencia espacial, hermanos. No es astrofísica. No es alguna clase de doctrina especial que haya que enseñar. Es haciendo uso de las cosas que Dios nos ha dado. Esto nos llama a un deber, dice la confesión, por lo cual es deber de cada uno ser tanto más diligente para hacer firme su llamado y elección. ¿Recuerdan dónde viene eso? Les doy una pista, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Son las palabras de segunda de Pedro, capítulo 1. La confesión las está apropiando, ¿verdad? Para hablarnos de cómo esto trae consigo una responsabilidad. Hay que ser diligentes en hacer firme nuestro llamado y elección. Por último, ¿cuáles son los frutos propios de la seguridad? Con esto llegamos a la tercera parte de la confesión. ¿Cuáles son los frutos propios? ¿Qué es lo que produce esta seguridad? Nos dice la confesión, por último, para que por este medio su corazón se ensanche en paz y gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fortaleza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así de lejos está esta seguridad de inclinar a los hombres al libertinaje. ¿Cuáles son los efectos entonces? El corazón se ensancha, ¿verdad? Crece en la medida de paz y gozo que experimenta, crece en el amor y en la gratitud a Dios, y crece en fortaleza y alegría en los deberes de la obediencia. Vean por favor Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vean el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa paz que obtenemos con Dios por la justificación, esa paz objetiva en la relación que hay entre nosotros con Dios, trae consigo una paz subjetiva, una paz en nuestra experiencia, una paz al corazón. Y nuestra esperanza, nos dice el apóstol Pablo, es la gloria de Dios, es decir, el cielo, el cielo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hace el Evangelio? Nos justifica por medio de la fe, por Cristo, y trae consigo la esperanza de la gloria de Dios. El entrar a su presencia, el contemplarlo.
Y esta esperanza, nos dice Pablo, es segura, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. El crecimiento en la seguridad, entonces, produce un mayor entendimiento y disfrute de estas realidades. Estas cosas ya son reales en el creyente, las veamos o no las veamos. Pero en la medida, hermanos, en que usamos esos medios, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a entender más lo que Dios nos ha dado. Y el corazón, por supuesto, crece en esas medidas, como dice la confesión, de paz, de gozo, de amor, de gratitud. Además, nos dice la confesión que crece en fortaleza y alegría en los deberes de la obediencia. Vamos por favor al Salmo 119, versículo 32. Salmo 119, 32. Nos dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. En otras palabras, ¿cuándo es que vamos a obedecer más? Cuando nuestro corazón haya sido ensanchado por Dios. Y eso, por supuesto, tiene todo que ver con la seguridad. Por último, la confesión dice que la seguridad no lleva a los creyentes al libertinaje. Todo lo contrario. La confesión dice: así de lejos está esta seguridad de inclinar a los hombres al libertinaje. Otra vez, ¿por qué dice esto la confesión? Para responder a los católicos romanos, que decían que esta clase de seguridad de la que estamos hablando, lo que iba a producir es negligencia, es desobediencia, es una actitud contraria a lo que Dios quiere. ¿Qué dice la confesión? No, más bien produce el resultado opuesto, produce cosas que son agradables a Dios. La seguridad no puede llevar al libertinaje, porque la misma gracia de Dios que nos asegura es la que nos ha dado un nuevo nacimiento, la gracia que nos ha hecho morir al pecado. Y por eso se cita allí Romanos capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?, dice el apóstol Pablo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto ya en Cristo, ¿cómo vamos a poder perseverar en el pecado? Esa gracia, hermanos, nos ha hecho morir al pecado. Y esa misma gracia nos enseña a vivir, según Tito capítulo 2, de manera sobria, justa y piadosa. Esa gracia ha traído un pueblo celoso de buenas obras. Terminemos entonces, hermanos, con algunas aplicaciones. En primer lugar, distingamos entre la esencia de la fe y la seguridad. Ya lo veíamos al principio, pero lo vuelvo a repetir por lo importante que es esta cuestión. La confianza y la seguridad están relacionadas, definitivamente, pero no son lo mismo. La esencia de la fe salvífica es la confianza en Cristo, que se posa sobre las promesas de Dios. La seguridad, por su parte, es un acto subsecuente y no viene sin una lucha de por medio. Hay que ser cuidadosos entonces en cómo pasamos un juicio sobre nuestra alma cuando estamos pensando en esto y cómo evaluamos el testimonio de otra persona cuando estamos hablando de este tema. En segundo lugar, preguntémonos, ¿cómo está nuestra seguridad? Si los resultados, hermanos, de esa seguridad tienen que ver con el gozo, la paz, el amor, la gratitud y la obediencia, ¿no será acaso que esas cosas pueden ser pobres en nuestra vida porque no estamos cultivando la seguridad? ¿No será, verdad, que la razón que hay detrás del desgano que podamos sentir en la vida cristiana viene porque no hemos cultivado esa seguridad como deberíamos? Y hay un gozo, hermanos, una paz, una medida de esas cosas que nos espera si usamos bien los medios.
merece la pena preguntarlo. Por último, usemos los medios que Dios nos dio. ¿Queremos alcanzar esa seguridad? O quizá alguien dice, yo tengo esa seguridad, pero quiero crecer en ella, en la medida en que la tengo. No necesitamos una bola de cristal, una varita mágica, ni una voz del cielo. Necesitamos oír con atención la palabra predicada, participar de las ordenanzas y orar, y volver a repetir el ciclo otra vez. Esa es la manera en que los creyentes alcanzan la seguridad de la salvación. Que Dios nos conceda, hermanos, cultivar este don tan precioso. Amén.